perderá la vida durante el gran tiempo de angustia. Así que en Mateo 24 Jesús dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Obviamente tiene que estar hablando de esa tribulación previa al cierre de la gracia, porque en el gran tiempo de angustia ningún cristiano perderá la vida, porque ya la gracia ha caducado, ha terminado y de nada serviría, sería un triunfo para Satanás quitarle la vida a uno de sus hijos, porque su vida no sería testimonio como los mártires. De nada valdría ese testimonio porque ya los corazones están endurecidos y nadie se arrepiente. Ahora, durante este pequeño tiempo de angustia va a haber muchos mártires. Se tiene que completar el número de mártires. En el libro Eventos de los Últimos Días, usted va a encontrar que el pequeño tiempo de angustia es el capítulo 10 de ese libro. Y el gran tiempo de angustia es el capítulo 17. Hay 7 capítulos entre medio, entre el uno y el otro, que describen los sucesos que van a acontecer entre el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. En el pequeño tiempo de angustia, les voy a leer ahora los títulos de ese capítulo, o sea, los subtítulos. Sería bueno que ustedes consiguieran este libro. Si no lo tienen, yo sé que la mayoría de ustedes ya lo han leído, Eventos de los Últimos Días. Pero si ustedes no tienen este libro, nuestras visitas que están en nuestro medio, sería bueno que pudieran conseguir este libro. Es una descripción en detalle de todos los eventos justo antes de la venida del Señor Jesús. Y yo les voy a leer solamente los subtítulos de este capítulo. Se titula El pequeño tiempo de angustia. Dice así: este pequeño tiempo de angustia será antes que termine el tiempo de gracia. El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Les leo una cita de esa sección. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto los Estados Unidos intentará imponer sobre todos sus habitantes la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo. Los fieles hijos de Dios pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y luego en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes en los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, los Estados Unidos marcharán en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. La próxima sección se titula Seremos llevados ante los tribunales. Jesús lo dijo. Vamos a leerlo. San Mateo en el capítulo 10. San Mateo capítulo 10. Dice el versículo 18 en adelante. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no seréis vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí nuevamente Jesús está hablando de ese tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Y dice que seremos llevados ante gobernantes y reyes. Y en el versículo 17 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aún en las iglesias seremos azotados por mantenernos fieles a Dios. El próximo subtítulo de este capítulo es: todo tipo de persecución se desatará entonces. Dice: las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a los cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitados cuando se unan el protestantismo y el papado. Imagínense, en el pasado era el catolicismo el que perseguía a los protestantes. Durante la Edad Media, la Santa Inquisición, durante la Reforma, millones de cristianos perdieron la vida siendo perseguidos por los católicos. Pero ahora dice, cuando se una el catolicismo con el protestantismo para perseguir a los fieles de Dios, todo tipo de persecución se reanudará, y aún peor que como fue en el pasado. Dice: Satanás tiene 1,000,000 de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios que guarda los mandamientos, para obligarlos a violar su conciencia. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre el diablo. ¿De qué manera han de morir los hijos de Dios por su fe? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Por cierto, lo que estamos leyendo es parte del milenio, los 1000 años que los santos van a juzgar al mundo. Y aquí Juan ve a los hijos de Dios sentados sobre tronos para juzgar. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y luego sigue diciendo: y vi a las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Juan los ve ya resucitados, después de la venida de Cristo en el milenio, juzgando a los impíos. Pero él dice que estos fueron decapitados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, por no haber adorado a la bestia ni a su imagen, ni haber recibido su marca en la frente o en la mano. Aquí se habla del método que se va a utilizar para matar a los mártires. Se habla